amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Estoy muy contenta de darles la bienvenida la tarde de hoy porque vamos a tocar un tema que es muy importante, sobre todo si es que usted tiene a un adulto mayor en casa. Es uno de los riesgos que incluso podría originarle hasta la muerte. Hoy vamos a hablar de las caídas en los adultos mayores. Muy bien, y el envejecimiento pues trae una serie de cambios y también deterioros en el cuerpo, en distintos sistemas. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, sobre todo si es que tenemos un adulto mayor, lo riesgoso y peligroso que puede suponer una caída. Hoy vamos a hablar de eso porque hay una cifra incluso que es bastante dramática que la da la Organización Mundial de la Salud. Ellos señalan que al año se registran, ojo, escuchen bien este dato, 240.000 caídas mortales en adultos mayores y evidentemente pues nuestro país no es ajeno a ello. Así que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy ese tema. Recuerden que va a aparecer en la parte inferior de la pantalla los teléfonos a los cuales usted puede llamar para hacerle la consulta directamente a los especialistas. Y también hoy día hay que resaltar algo que ha señalado el ministro de Salud, porque recuerden que hoy, 16 de marzo, se cumple un año, 365 días desde que se dio pues esta emergencia sanitaria, luego de que el 6 de marzo del año 2020 se diera a conocer la llegada o la aparición del paciente cero con nuevo coronavirus. Bueno, recuerde que hace 365 días el gobierno de ese entonces, el 2020, decretó el estado de emergencia sanitaria. ¿Qué ha pasado? Han pasado muchísimas cosas y una de las más importantes fue pues la llegada de la vacuna que ya se está inoculando, no solamente pues a los profesionales de la salud, sino también a los adultos mayores, que es la población de riesgo. A propósito de ese tema, ya hoy el ministro Óscar Ugarte, el ministro de Salud, ha señalado que se va a empezar la vacunación a los adultos mayores al margen de que pertenezcan o no a Salud, al MINSA o de repente a otro sistema integral de salud. Así que recuerde, hoy lo ha dicho, va a empezar en los próximos días en San Juan del Lurigancho, porque es el distrito que tiene mayor cantidad de población, además de ser pues el distrito que tiene mayor cantidad de adultos mayores contagiados. Así que en los próximos días va a empezar también la vacunación a aquellos adultos mayores que no pertenecen a Salud, no pertenecen al CIS, no pertenecen a Pensión 65, ¿no? Y que también evidentemente sean mayores de 80 años. Otro anuncio interesante que he podido resaltar, ha señalado también el ministro Ugarte, que a partir del próximo mes, del mes de abril, van a llegar lotes de 200.000 vacunas Pfizer a la semana, lo que supone que se continúa pues con este gran plan nacional de vacunación. Recuerde que nosotros también tendremos que poner el hombro en el momento que nos toque vacunarnos. A propósito de los cuidados que debemos de tener con los adultos mayores, que se va a centrar hoy en el tema central de Cuerpo Médico, vamos a hacer un video sobre los cuidados que se tienen que dar a propósito de la vacunación contra el COVID y los adultos mayores. Ha pasado tanto tiempo, pero me siento fuerte, con muchas ganas de vivir, de compartir y amar. Ya llegó nuestro momento y así, de forma ordenada y programada, esperaremos nuestro turno. Nosotros, hoy, mañana y siempre, ponemos el hombro por el Perú. Pongo el hombro por el Perú. Vacúnate contra la COVID-19. Muy bien, hoy día tenemos pues un programa dedicado a los adultos mayores. Más adelante va a estar nuestra querida nutricionista Sara Busabá dándonos detalles de algo que empezamos incluso haciendo el viernes sobre el tema de dializar los alimentos por los problemas que pueden darse pues en los riñones. Eso va a venir en tan solo algunos instantes. Pero hoy, como les decimos, tenemos un programa dedicado a los abuelitos, a los papás, a los adultos mayores del hogar. Así que preste muchísima atención. Vamos a presentar ya rápidamente
rápidamente a los invitados que van a absolver todas sus consultas. Estamos con el doctor Franklin Palomino Montoya. Él es médico geriatra del Hospital Nacional Alberto Sabogal de Salud, y también estamos con la doctora Patricia Chipana Camarena. Ella es médico rehabilitadora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Bienvenidos a ambos. Y antes de empezar con sus consultas, porque incluso me dicen que ya están entrando bastantes consultas para tratar el tema de caídas en adultos mayores, vamos a ver una nota, ¿qué les parece? Una nota introductoria, y de frente entramos ya con todas sus preguntas y nuestros especialistas. Veamos. Amigos de Cuerpo Médico, ninguna persona que nos esté viendo en este preciso momento ha estado libre de alguna caída, de un tropiezo o incluso un accidente de este tipo y que haya podido terminar con alguna fractura, golpe o lesión. Definitivamente todos hemos pasado por este momento que por suerte no ha pasado de ser un momento vergonzoso. Sin embargo, y según la OMS, los adultos mayores, que son aquellas personas mayores de 65 años, son quienes sufren más caídas mortales a nivel mundial. Y a esto tenemos que sumarle que las caídas son la segunda causa de muerte alrededor del mundo. Asimismo, se calcula que anualmente mueren unas 600.000 personas debido a caídas, y es que cada año se producen aproximadamente más de 37 millones de caídas cuya gravedad requiere definitivamente atención médica. Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser muchas veces mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son. Asimismo, agregamos que los ancianos son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta con el pasar de los años. Por ejemplo, se estima que entre un 20 a 30% de las personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, tales como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos cráneoencefálicos. Y los factores de riesgo pueden deberse a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así también como la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿realmente nuestra ciudad está adaptada para las personas de la tercera edad? Creemos que eso es algo que quizá podamos considerar a partir de ahora. Finalmente, y según la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el proceso de envejecimiento se asocia con varios cambios que predisponen a las caídas. Por ejemplo, el aumento de inestabilidad y el balanceo al andar. Están las alteraciones de reflejos posturales, las alteraciones auditivas, las alteraciones visuales, las alteraciones neuroendocrinas, como lo es la fragilidad debido a la deshidratación que muchas veces presentan nuestros adultos mayores. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, no olvidemos que un cuerpo en movimiento y ocupado pierde menos sus facultades, así como una alimentación adecuada a los requerimientos de los adultos mayores en casa va a favorecer su organismo. Cerramos recordando que la prevención siempre es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, sí, una caída es bastante riesgosa para una persona que está pues en edad productiva. Imagínense lo que podría ser en un adulto mayor. Así que ya vamos rápidamente con sus consultas. Tenemos una primera pregunta que llega a través de las redes sociales. Vamos a leerla del Facebook para la doctora Chipana. Ahí está, si podemos verla ya en pantalla. Celia Rengifo le pregunta: doctora, buenas tardes, ¿cómo se debe levantar a una persona, ¿no?, anciana, adulto mayor, luego de una caída? Esta es una muy buena pregunta, bastante práctica. Doctora Chipana, bienvenida a Cuerpo Médico. Buenas tardes, tengan ustedes, y un gusto estar aquí para resolver muchas dudas, ¿no? Cuando un adulto mayor se cae, realmente no existe o no va a existir un patrón que digamos, vamos a hacerlo de esta forma. Lo que tenemos que cuidar, el ABC de toda persona que pueda caerse, es que esté consciente, que no se haya golpeado la cabeza, preguntarle primero si nos escucha, si está alerta o no, y después ver primero, antes de moverlo, si hay alguna alteración o alguna parte llamativa que no está bien dentro del cuerpo, lo que se ve a simple vista, y tratar de que podamos llamar a alguien que nos pueda asistir, que en este caso lo ideal es llamar al SAMU, a una ambulancia, a los bomberos, porque si nosotros tratamos de mover muy bruscamente a un adulto mayor y en general a una persona, podemos tener problemas o consecuencias graves en estas personas. Entonces, o sea, de inmediato no moverla y tratar de buscar ayuda, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, doctora Chipana, ¿no?, dejar a la persona en el suelo, solamente acomodarlo un poquito y buscar la ayuda especializada, porque podría ser incluso contraproducente si intentamos jalarla nosotros sin tener el conocimiento, ¿verdad? Sí.
Perfecto, Así muy es. bien. Vamos con otra consulta, ¿qué les parece? Y nos vamos hasta Puno. Eda, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Palomino? Buenas tardes, doctor. Doctor, mi consulta es para mi papá de 90 años. Él tuvo una caída en el 2017 y estuvo en UCI 2 meses y desde esa vez él salió con sonda y hace 15 días le dio una infección por sonda, está con tratamiento y ahora desde ayer ya no come, doctor. No quiere levantarse, no quiere comer, no quiere tomar agua. No sé qué hacer, doctor, esa consulta. No sé si me puede guiar, doctor, qué es lo que hago con mi papá. Gracias, Eda, por llamar, por la confianza. Eda, una consulta. ¿Tu papá es asegurado de salud? Sí, sí está asegurado. Perfecto, muy Lo bien. que pasa es que aquí en la provincia de Azángaro no hay Padomi. En Juliaca sí, no podemos venir, me dijeron. Muy bien. Doctor Palomino, ¿qué orientación podemos darle a Eda? Ok, buenas tardes ante todo, gracias por la A invitación y usted. saludar a todos los televidentes. Bueno, respondiendo a la pregunta de la señora, pues obviamente tendríamos que tener una evaluación global o integral para determinar qué cosa es el factor que está en este caso desencadenando esta alteración, ¿no? No es normal que un paciente comience a presentar esa dismovilidad y esa alteración que está presentando. Lo más óptimo en este caso sería que sea evaluado presencialmente por un médico, ya sea internista o geriatra, para determinar qué cosa es lo que está desencadenando esta alteración y poder tratarla, ¿no? Doctor Palomino, para orientarlo un poquito más, ella se encuentra en Puno. No sé si usted tiene conocimiento, si es que hay manera de que ella consiga atención, porque nos ha dicho que ha sido en Azángaro, ¿no? Y parece que ahí no hay PADOMI. El señor es asegurado. Ok, igual el salud puede contestar las llamadas y de orientarla para ver a dónde sería la evacuación más próxima para que sea atendido el paciente, ¿no? Y de necesitar un nivel resolutivo más alto por la complicación y por el antecedente de haber estado en UCI, evacuarla a un hospital de mayor resolución sería lo más adecuado. Pero en todo caso, el señor tiene que recibir atención rápida y urgente porque se tiene que determinar qué es lo que ha sucedido luego de esta caída, incluso de hace años. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Palomino. Vamos con otra consulta, llega a través de redes también, vamos a leer el Twitter. Esta pregunta va para la doctora Chirana. Piero del Solar pregunta, mi mamá tiene 75 años, ella se resbaló y cayó sobre su brazo. Todo estuvo bien hasta la semana pasada que empezó a sentir un dolor ahí en el brazo. ¿Cómo la podemos tratar en casa? Porque ellos señalan que no quieren exponerla, de repente es por un tema del riesgo del nuevo coronavirus. Doctora Chipana. A ver, hay que determinar primero qué parte del brazo ha iniciado el dolor. Si decimos, en este caso podría ser el hombro, que es la causa más frecuente de dolor, y podríamos darle la orientación, porque nosotros estamos haciendo en el instituto consultas vía remota. Quiere decir que no es necesario que el paciente mismo vaya a acudir, sino que puede ser a través de una llamada telefónica o una videollamada por WhatsApp, ¿no? Y lo que hay que hacer en este caso es evaluar al paciente. Y de no ser así, puede ser por esta vía, como les digo, vía remota, vía videollamada. ¿Cuál es el teléfono, doctora Chipana? ¿Quién tiene acceso pues, a hacer estas llamadas? ¿Es una línea libre, gratuita? Sí, es una línea libre. En este momento voy a... no lo tengo aquí. Ya no se preocupe. Es una línea libre. Busque el dato para y también darla. Lo encuentra y también lo encuentra por redes, ¿no? Que podemos acceder a realizar una consulta vía videollamada o vía WhatsApp previo que el paciente pueda llamar y pueda decir que necesita atención. Y sí se puede hacer, no necesita poder llevar al familiar, en este caso, a un centro asistencial. Se puede hacer vía esta forma, ¿no? Ahora, doctora Chipana, ¿qué tan frecuente son las caídas de adultos mayores? Y no sé si usted maneja data de lo que se haya presentado en esta pandemia. A ver, las caídas en general, no me va a dejar mentir el doctor Palomino, se presentan en un adulto mayor en mucha frecuencia, ¿no? Y en esta pandemia todo ha cambiado porque tanto adultos mayores como adultos y en general todos nos hemos visto obligados a quedarnos en casa.
Entonces, de esta forma, en casa también tenemos, nosotros le llamamos barreras arquitectónicas, que condicionan caídas en el adulto mayor. O sea, ya no hablamos solo de la persona que sale y se cae, sino también dentro de nuestra casa. Y tenemos que tener en cuenta aquí el calzado de la persona, el tipo de pisos que tenemos en casa, diversas barreras que pueden hacer la iluminación también, por ejemplo, es un tema importante. Si la persona tiene alguna afectación del oído también. Todos estos condicionantes pueden hacer que la persona pueda tener o pueda causar una caída dentro de casa, no solamente saliendo, ¿no? Sino dentro de casa. Y las estadísticas son altas. No tengo el dato exacto, pero el doctor de repente nos puede orientar en ese sentido. Claro, perfecto. A ver, doctora Chipana, por favor, me busque ese datito a ver si se puede conseguirlo de la videollamada. Y en tanto vamos con otra preguntita para el doctor Palomino. Tenemos a Stephanie. Gracias por esperarnos, Stephanie. Gracias por llamar desde ICA. ¿Cuál es tu pregunta? Tenía una consulta sobre la caída de ancianos. Les comento que yo tengo una abuelita que tiene 80 años, en la cual se ha caído de su cama. Y los primeros minutos no le dolía, pero ahora es como que el dolor viene en punzadas y más frecuente. Lo que pasa es que no queremos llevarla a un hospital o a una clínica por miedo o riesgo a que se pueda contagiar, porque ella es muy propensa a eso. ¿Las punzadas dónde son, Stephanie? En la espalda. En la espalda. A ver, quédate ratito, Stephanie, de repente el doctor Palomino tiene alguna consulta adicional que hacerte para poder orientarte mucho mejor. Doctor. Muchas gracias. Sí, disculpe, ¿cómo se cayó? ¿Sabe el mecanismo de caída? Nosotros la vimos cuando ella estaba llamándonos, porque creo que se dio como una vuelta y cayó directamente al piso. Ok, ¿cómo la encontraste en el piso? ¿Boca abajo o de costado? Stephanie, ¿estás ahí? Sí, aquí me encuentro. ¿Cómo es que encontraron a la abuelita? ¿De costadito, boca abajo, de espaldas? De espalda. Sí, de espalda. Ok, de espaldas. ¿Y posterior a la caída se reincorporó? ¿Dio pasos? ¿Caminó? Claro, nos pidió ayuda para levantarse y en los primeros minutos dijo que no le había dolido mucho, estaba caminando y luego ya le comenzó la punzada en la espalda. Más o menos para orientarte, las caídas tienen ciertas complicaciones, ¿no? Tenemos complicaciones tempranas y tardías de las caídas. En este caso, las tempranas sería lo más riesgoso una fractura, ¿no? Que podría ser una fractura de cadera o en todo caso de repente un problema lumbar, en este caso por lo que refiere al dolor de espalda. Si el dolor persistiera y va incrementando con el pasar del tiempo, lo más idóneo sería tomarle una radiografía para descartar alguna fractura. Si la paciente moviliza las piernitas y hay una movilización sin dolor, de repente esto podría como que orientarnos a que no es esto último y se comenzaría a manejar el dolor, la deshidratación que tiene, probablemente por el dolor no va a querer comer o no va a querer tomar mucho líquido. Entonces empieza una cascada de eventos en el adulto mayor consecuencia de algo inicial que es la caída, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero tenemos que comenzar a manejarlos a diferentes niveles. Primero, manejar el dolor con algún analgésico, tomando en cuenta si es alérgica a algo. Paralelo a eso, si se puede sacar una radiografía de control para descartar algún tipo de fractura. Siempre hidratar a la paciente, de todas maneras, y darle de comer poquito a poquito si es que tolerara, ¿no? Esos serían los primeros pasos a seguir para determinar la conducta en este paciente. Doctor Palomino, para que vayan quedando ya algunas ideas, fuerza. Ninguna caída de un adulto mayor puede quedarse a nivel de tratamiento local. Es preferible siempre llevarlo al especialista. ¿Esto está bien? Claro, siempre la elección es que sea evaluado por un médico capacitado, ¿no? Realmente, como lo mencionaba antes, las caídas en el adulto mayor, por todos los cambios que pasan en el envejecimiento, inclusive por la osteoporosis mismas, hace que tenga mayor riesgo de fractura a los pacientes. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Perfecto. Entonces, Stephanie, en la medida de lo posible, si ustedes guardan incluso todas las medidas de bioseguridad, llevan muy bien a la abuelita con su mascarilla bien colocadita, con una careta y con todos los cuidados posibles, pueden llevarla para que, como nos ha dicho el doctor Palomino, incluso pueda ser sometida a un examen de rayos X y determinar por qué son esas punzadas. Preferible no esperar mucho tiempo porque una caída es bastante peligrosa en un adulto mayor. Vamos con otra pregunta y nos vamos hasta el Cusco. Dina, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita para la doctora Chipana? Te escucha. Señorita. ¿Cómo estás, Dina? Cuéntanos. Señorita, ¿sabes qué? Yo tengo 54 años.
Y señorita, yo me he caído, señorita, y no he podido levantarme y y de ahí me llevaron al hospital de emergencia, señorita, y me sacaron radiografía y de ahí seguía con el dolor y pasó una semana y de nuevo me han vuelto a sacar y me dijeron que tenía una fisura. ¿Ya? ¿Una fisura dónde, Dina? Y ahora, señorita, y señorita, o sea, no sé qué pastilla nomás me dieron y solamente se me calmó el dolor y señorita, ahora me dijeron que dice solito se va a soltar. ¿Es cierto? ¿Es de verdad, señorita? ¿Hace cuánto fue la caída, Dina? ¿Cuándo te caíste, Dina? Señorita, me caí en mes de agosto todavía, señorita. Agosto del año pasado. Sí, de agosto. Y te han dado unos medicamentos y no se te ha ido del todo el dolor. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Dina? No, señorita. Y ahora, actualmente, señorita, me duele duro. Hay veces no puedo ni cómo caminar. Y es una fisura y tú estás preguntando si es que se va a sellar, soldar solita. Muy bien, muchas gracias, Dina. Doctora Chipana, ¿qué orientación podemos darle a Dina en relación pues, a esta caída que le ha dejado este dolor, esta secuela, y si es que se llegan a soldar las fisuras de manera natural? No sé cómo decirlo. Que no nos precisó dónde era la fisura que habían ubicado, ¿no? Eso es importante saberlo, pero las fracturas van a tener un tiempo de consolidación, dependiendo de la estructura ósea, dependiendo del hueso que se ha fisurado. Y en este caso, hay dolor, sí, porque está empezando de repente hay todo un proceso inflamatorio alrededor de la fractura o de la fisura que hay y puede generar dolor, o de repente el tiempo de que ella haya estado, qué tanto haya estado en cama o en reposo. Importante saberlo, cuando empezamos nuevamente a retomar las actividades puede haber dolor intenso o moderado y de ahí esto va a ir disminuyendo progresivamente con el tiempo. Sí se describe el caso de dolor, o sea que habría que tener un poquito de paciencia. En este caso ya el seguimiento médico tendría que acudir a sus controles respectivos, porque las fracturas van a soldar, salvo que exista alguna enfermedad de fondo que nos puede interferir en el proceso de recuperación. A los 54 años, entonces, igual es el procedimiento, podría soldarse esta fisura. Sí, las fracturas o las llaman a las fisuras fracturas no desplazadas o simplemente cuando ven una línea, pero en realidad son fracturas. O sea, esto se va a ir soldando con el tiempo, en el transcurso del tiempo. Para entenderlo un poquito, es como de una dónde está rajadura. localizado. ¿Es como una rajadura, doctora? Sí, así perfecto. es. Entonces, o sea, se observan líneas o fracturas no desplazadas, las llaman fracturas. Perfecto. Entonces hay que tener paciencia y, bueno, Dina, tus controles. Me imaginamos que los médicos te han dicho que lo visites nuevamente al cabo de un tiempo y también puedes incluso comentarles sobre estas preocupaciones que tienes. Así que hay que tener paciencia en relación a esa fisura. Vamos hasta Ayacucho ahora. Jacqueline, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señoritas. Tenía una consulta. Mi abuelita hace unos días se ha caído de la cama y nosotros la hemos encontrado ya sentada en el suelo, ¿no? Y ahora cada vez que le levantamos para que se pare o para que se siente, le duele la parte de la cintura muy fuerte, se queja del dolor. ¿Qué edad tiene, Jacqueline, tu abuelita? Tiene 95 años. 95 años. Doctor Palomino. Como lo mencioné antes, ¿no? Una caída en un adulto mayor ya de 95 años es algo peligroso, por lo cual debería también de todas maneras tomarse una radiografía de control para descartar una fractura de cadera, más allá un dolor severo o moderado que podría ser compatible con esta, ¿no? Lo más importante mientras toman la radiografía, es el manejo sintomático, ¿no? Tú no puedes dejar a la señora con dolor, tienes que manejar el dolor. Ahora, no es conveniente medicar sin la consulta de un médico especialista a un adulto mayor, eso hay que tener en cuenta y quiero que quede bien claro, ¿no? A veces nosotros automedicamos y estamos cayendo en un error porque los adultos mayores, sobre todo, son una población muy especial. Entonces, siempre es bueno que cuando un adulto mayor tiene una caída o sufre cualquier tipo de contusión, sea evaluado por un médico especialista y sea el médico especialista quien determine el tratamiento.
y sea quien él solicite los exámenes necesarios para dar una evaluación adecuada y un tratamiento adecuado de esta manera, ¿no? Entonces, lo que yo le aconsejaría sería lo mismo que mencioné hace unos minutos atrás, ¿no? Primero, una radiografía para descartar que no hay una fractura, y lo siguiente es dar un manejo del dolor, hidratación y todo el manejo sintomático para que la pacientita pueda estar bien, ¿no? Perfecto, doctor Palomino. Le contaré que en Cuerpo Médico es una consigna repetir todos los días que tenemos programa que la automedicación se tiene que erradicar y sobre todo, como usted lo dice, ¿no? En este grupo etario, los adultos mayores que por lo general tienen otras patologías, tienen otros medicamentos que ya han sido prescritos por los médicos tratantes, ¿no? Pueden ser los cardiólogos, el gastro, el neumólogo, y si nosotros cometemos el error y la imprudencia y la negligencia de darle un medicamento, de repente un analgésico por querer, ¿no?, aliviarlo, podríamos incluso hacer un cruce de medicamentos que puede ser hasta mortal, digo yo, para un adulto mayor. Perfecto. ¿Estoy en lo correcto, doctor Palomino? Sí, exacto. Sí. Esa es la premisa, ¿no? No automedicación, siempre evaluación por un médico especialista, porque como menciona muy bien, los adultos mayores generalmente tienen comorbilidades, es una población especial. Entonces, siempre antes de dar cualquier medicamento, se sugiere una evaluación. Perfecto, muy bien. Así que recuerden, los únicos que prescriben medicamentos son ellos, los especialistas, los médicos. Han estudiado tantísimos años justamente para conocer muy bien cómo funciona el organismo. Nosotros no vamos a prescribir, ni siquiera porque, bueno, tenemos la buena intención. Así que, por favor, erradique la automedicación de su vida. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con lo que usted está esperando también. Y ya lo anuncié desde un inicio del programa. Nuestra querida Sarita Busabá, nuestra nutricionista, hoy día nos va a enseñar a dializar los alimentos. Regresamos con eso y más de sus preguntas. Estamos aprendiendo más sobre las caídas en los adultos mayores. Ya regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Cuerpo Médico en esta primera parte de nuestro segmento de nutrición, porque recuerden el viernes pasado estábamos hablando de la importancia de cuidar los riñones y la dificultad que tiene el paciente con insuficiencia renal para eliminar algunos minerales como por ejemplo el potasio. Pues hoy vamos a enseñarles cómo eliminar el potasio, sobre todo de los vegetales que tienen una gran concentración. Y recuerden algunos de los alimentos que habíamos mostrado ese día, por ejemplo, la alcachofa, la beterraga, el tomate, la manzana, el plátano y la clásica papa, que muchas personas desde ya saben que es una buena fuente de potasio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los alimentos? Tratar de que naturalmente salga el potasio de ese alimento para que tenga menos carga la persona que tiene una insuficiencia renal, que por lo general es un adulto mayor. Entonces, yo tengo aquí mi papa que ya está lavadita, bien lavada, y como siempre procedemos a hacer, voy a empezar a pelar esta papa. Me voy a ayudar de un pelador de papa para poderlo hacer mucho más fácil. Y voy colocando en este platito estas rebanadas de papa. Obviamente, según la cantidad que voy a tener, luego, a ver, aquí no me está ayudando mucho este pelador de papa, pero bueno, no importa. Ustedes ya saben cómo vamos pelando la papita. Y a medida que va saliendo, la voy a ir remojando en agua y lavándola en agua caliente para tener un primer proceso de lavado. Lo sumerjo por dos motivos. Primero, para evitar que se oxide, y segundo, el agua caliente para ir soltando un poquito esta pulpa del almidón para que pueda ayudarnos a liberar algo de esta
de este potasio. Entonces, primero lo tengo sumergido y ahora en el segundo bloque les voy a enseñar cuáles son los siguientes pasos que tienen que hacer para poder seguir liberando ese potasio de los alimentos. Entonces, lo lavan, lo pelan y sumerjo en agua mientras tanto. Pero antes voy a recordar que lo que sí tengo que hacer es para poder, una vez que yo lo he tenido remojado acá, eso sí, algo que tengo que hacer es cortarla en dados o rodajas de 2 centímetros aproximadamente y así la voy a mantener un ratito en remojo en agua caliente. Vamos a continuar con el programa, vamos a escuchar todas las consultas que tienen que resolver los médicos. Mientras tanto, yo sigo cortando aquí mi papa y dejándola remojando en agua caliente y luego les cuento qué más tienen que hacer. Perfecto, Sarita. Entonces, mientras que tú estás haciendo lo tuyo, que es cortar ahí la papita para remojarla y conseguir este punto de dialización, nosotros vamos a seguir con las consultas que están llamándonos y los especialistas. Vamos rápidamente, ¿qué les parece? Hasta el centro de Lima. Tenemos a Nuria. Nuria, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, yo cuando cuidaba a mi abuelito, una vez me di cuenta que se había caído, pero después ya de un día, cuando le estaban poniendo los pañales y eso, quería saber qué tan importante es apenas uno darse cuenta y llevarlo al hospital. ¿Hace cuánto, Nuria, que se cayó? ¿Hace cuánto te diste cuenta de estos moretones? O sea, el lunes, y cuando lo fuimos a cambiar, creo que el martes en la tarde fue que nos dimos cuenta que tenía moretones, más que nada por el brazo, por un costado, parece que se hubiera caído al piso, se levantó y se volvió a subir a la cama. ¿Qué edad tiene tu abuelito, Nuria? 80 años. 80 años. ¿Y no le ha dolido nada? Después no te ha dicho nada. Luego no me dijo nada, por no preocuparse, vi que se sobaba, y luego cuando lo cambiamos nos dimos cuenta que tenía unos moretones. Claro, los moretones. Muy bien. Gracias, Nuria. Vamos a ver qué orientación te da la doctora Chipana. Doctora. A ver, en este caso, lo primero que hay que hacer es llevar en este caso al adulto mayor, al profesional médico y hacerle un examen, que este sería una radiografía para ver si existe algún tema óseo, ¿no? Principalmente eso. Ahora, doctora Chipana, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, es muy probable, es muy común de que los adultos mayores no cuenten a sus familiares el hecho de una caída. Imaginamos que por vergüenza, por temor o de repente por no querer preocupar. ¿Esto es frecuente? ¿Ustedes lo ven? Sí. Sí, es frecuente, porque a veces ellos no dan síntomas por no molestar a los familiares, pero como menciona la señorita, pues ha visto los moretones y puede ser una caída grave o severa, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto. Claro que sí. Entonces, por favor, nuevamente reiteramos lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Ninguna caída de un adulto mayor tiene que ser dejado de lado y acudir rápidamente al especialista. Vamos con otra pregunta. Tenemos a Oscar, nos llama desde el Cusco. Oscar, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. El asunto es que mi madre se cayó hace 3 semanas, ¿no? Se tropezó con el levantar, yendo a tomar agua, dice, bueno, y no le encontramos ya tirado, y en el hombro derecho se ha fracturado. Cuando le llevamos al doctor, dijo que no se podía hacer nada, era una intervención quirúrgica, y como él ya sufre de diabetes, no podían intervenirle, entonces solamente propuso el doctor que se tenía que soldar, pero ella tiene dolores siempre intensos. Le hemos llevado al huesero para que lo acomode en su lugar de origen, para que más o menos no esté resentido. Esa era nuestra consulta del dolor más que nada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Doctor Palomino. Sí. Esto es bastante común en los adultos mayores, ¿no? A veces por las comorbilidades o los riesgos que tienen los adultos mayores se difieren las operaciones y se decide el manejo conservador. Cuando se decide el manejo conservador no quiere decir que no se esté haciendo nada, simplemente que se espera que el hueso suelde de manera natural, por decir así. Entonces es importante que mientras va soldando, nosotros vayamos manejando las molestias como el dolor que termina impidiendo y generando depresión y otras molestias en el adulto mayor, ¿no? Incluso inapetencia, que se desnutre. Entonces tenemos que dar un manejo óptimo. Mi recomendación sería que si persiste con el dolor, vuelva al traumatólogo o al médico que lo ha evaluado para que vuelva a pautar un mejor manejo médico del dolor y que no sea tratado por otra persona como un huesero porque ya ha sido visto por un traumatólogo. Perfecto, ahí está la recomendación dada por el médico. Vamos ahora con Mary, tiene una pregunta desde el surco. Mary, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bien, yo tuve
3 caídas. La primera fue atropellada, me atropellaron de espalda 2 veces, me rompieron el peroné. Ahí sí que estuve 1 año en recuperación, pero estuve con médicos y rehabilitación. Me mejoré y justo al año me asaltaron, me empujaron contra una roca en mi cara en Monterrey, Caminos del Inca. Hoy yo porque no me rompan la cara, puse el brazo y se zafó mi brazo. Horrible, tuve que ir corriendo para que me vean. Bueno, ahí me hicieron mi tratamiento, radiografía, ecografía y bien. Estuve bien, ya estuve bien caminando. Hace 1 mes estoy caminando y me caigo de frente. Me caí de frente y habré rebotado, digo, ¿no? Pero no había nadie quien me levante. Y dije, ay, ahora Mary, levántate sola. Y dije, de repente no me voy a poder levantar. Ajá. Ya son tres caídas, pero levanté por el hombro y la pierna, ¿no? Porque la primera, la cadera me tuvieron que en la clínica poner las 3 personas, ponerme la cadera a su sitio. ¿Y cuál es tu preguntita, Mary? ¿Y tu edad, por favor? Es que me he caído esa última vez y el brazo izquierdo que no fue, ese brazo no fue zapado, siento hormigueo en mi brazo, siento hormigueo en los dedos y dolor del codo hacia arriba, el hombro, y del codo hacia los dedos de la mano izquierda. Siento hormigueo y tengo miedo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu edad, Mary? 64 años, ya cumplo en mayo 65. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Mary, por llamar. Gracias por la confianza en Cuerpo Médico. Doctora Chipana. Bueno, también tiene que acudir al médico y solicitar exámenes, por ejemplo, ecografía, una radiografía. Y por ese malestar de adormecimiento o hormigueo, una electromiografía, ¿no? Para ver, para plantear un esquema en este caso. Puede ser simplemente un golpe, una contusión, pero de ser mayor es necesario tener otros diagnósticos y ayudas diagnósticas. Perfecto, muy bien. Se nos está yendo el tiempo en relación a este tema de caídas en los adultos mayores. Nosotros vamos a volver a tocar este tema porque una vez más nos hemos quedado cortos en el tiempo. Hay muchas llamadas que están todavía llegando, pero quisiera terminar esta primera edición, al menos de caídas en adultos mayores, con recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con el doctor Palomino. Doctor. Gracias. Yo creo que lo que yo recomendaría es que hay que poner atención a las caídas, ¿no? Como se mencionaron, a veces subestimamos las caídas y la caída termina siendo la punta del iceberg de varias cosas que van pasando. Entonces, siempre que tenemos una caída hay que darle importancia y dar una evaluación global para hacer un tratamiento adecuado en este caso. Esa sería mi sugerencia. Doctor Palomino, y solamente para aprovechar, las caídas podrían ser una señal de alerta de algo que está ocurriendo, tomando en cuenta que muchas veces la caída no es accidental, es decir, no me pusieron cabe, no hubo un huequito, no me tropecé, no se me dobló el tobillo. ¿Puede ser una señal de alerta de algo mucho más profundo? Exacto, la caída termina siendo una alerta, incluso cuando es incidental y es un tropiezo, porque es algo que nos está pasando que hace que nosotros nos tropecemos. En otras circunstancias de repente no lo harían. Entonces siempre termina siendo una alerta en la cual nosotros tenemos que prestar atención y tratarla en manera oportuna. Perfecto, entonces ya vamos aprendiendo. Si tenemos adultos mayores en casa hay que ir mirándolos, viendo sus movimientos, sus cambios, cómo es que va cambiando con los años. Vamos con las recomendaciones de la doctora Chipana. Bueno, una recomendación importante en nuestra rehabilitación es que todo paciente y toda persona, ya sea adulta o adulto mayor, debe hacer actividad física. Si no se puede, fuera, dentro de casa, para prevenir todas las consecuencias y las cascadas de problemas que ocurren cuando empieza la persona a avanzar en edad. Más de 65 años empiezan una serie de problemas. Por eso es necesario prevenir haciendo actividad física. Imaginamos que también prevenir, ¿no?, la situación del ambiente donde esta persona o este adulto mayor pues se dirige, ¿no? Las agarraderas, las barandas, las alfombritas o la mascota que por ahí se cruza. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas en las próximas ediciones de Cuerpo Médico, pero esta vez agradezco. Sí, doctora. Discúlpeme, solo para concluir lo que quedó. Nosotros estamos atendiendo vía presencial y vía virtual en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La página es inr.gov.p
y pueden obtener una cita y accediendo a la página mediante el aplicativo de citas y ingresa sus datos y el personal del instituto lo está llamando vía admisión o llamar al número 717. Se lajeó. Otra vez, por favor, doctora Chipana, el teléfono. 7173-200. 7173-200, ¿no? Para que usted pueda obtener mayor información, y ahí está incluso en la parte inferior de la pantalla el enlace internet para que se pueda conseguir también pues una cita o una atención. Muchísimas gracias, agradecemos pues a la doctora Patricia Chipana Camarena, médico rehabilitadora del Instituto Nacional de Rehabilitación, y también al doctor Franklin Palomino Montoya, médico geriatra del Hospital Nacional Sabogal de E-Salud. Fueron los especialistas que el día de hoy absolvieron todas sus consultas. Ahora sí, vamos a regresar rápidamente con nuestra querida Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, porque ella continúa con este proceso de diálisis de los alimentos. Así es, Jennifer. Un proceso muy importante para aquellas personas que tienen insuficiencia renal, que por lo general son adultos mayores. Recuerden, tenemos diferentes vegetales y frutas ricas en potasio, y este proceso lo que intenta es bajar la cantidad de potasio que tienen los alimentos. Como todo alimento, lo lavan, lo pelan, lo dejamos un ratito en remojo para que no se nos oxide, y luego he procedido, como les dije, a cortar en rodajas de 2 centímetros para ponerlas a lavar y enjuagar un poquito en agua caliente. Pero el segundo paso, que es el más importante, es mantenerlas en remojo, en agua limpia, por lo menos 2 horas, durante 2 horas. Mientras más tiempo la dejamos en remojo es mejor. Y tiene que el agua ser 10 veces más que la cantidad de alimento. Es decir, si yo tengo una rodaja como esta, tendría que tener 10 veces esta cantidad en agua para mantenerla en remojo. Si yo la tengo remojando más de 2 horas, entonces debo cambiar el agua cada 4 horas. Lo podría tener incluso hasta el día siguiente, porque mientras más tiempo de remojo es mejor. Una vez que yo ya lo tengo en remojo, el tiempo que son por lo menos 2 horas, entonces procedo a colocarla dentro de la olla que voy a utilizar para la cocción. Y acá muchas veces las personas ponen ya el agua hirviendo. En este caso necesitamos el agua fría para que también tenga un tiempo de soltar más potasio en el medio de cocción. Y en este caso, mientras que acá son 10 veces la cantidad de agua, en la olla voy a tener 5 veces la cantidad de agua. El volumen de agua es importante porque es lo que va a ayudar a que suelte ese potasio al líquido donde está sumergido este alimento. Voy a seguir haciendo esto y voy a proceder a prender mi ollita. Acuérdense que acá el agua tiene 5 veces el volumen. Voy a prender mi ollita para que se vaya cocinando mientras que estamos justamente en el corte, pero este mismo procedimiento lo hacen con la manzana, por ejemplo, que hay que pelarla. En este caso no la cocinamos, la dejamos dializando para reducir la cantidad de potasio, y lo mismo hacemos con los diferentes alimentos. En el caso del tomate, yo sé que cuando lo remojamos cambia la textura y no queda muy bueno, entonces alimentos como el tomate, que es difícil pasar por este proceso de diálisis, dependemos de la cantidad de potasio que el médico nos está permitiendo. Recordemos que el potasio en el paciente con insuficiencia renal se va acumulando y existen parámetros de normalidad, pero que cambian dependiendo del grado de insuficiencia renal de cada paciente. Entonces, si tú en casa tienes un paciente renal, averigua cuánta es la cantidad de potasio permitida para su caso particular, y con la nutricionista aprenderemos qué tipos de alimentos, qué cantidad, qué variedad y cuánto tiempo es lo que vamos a tener que dializar cada uno de los alimentos. Regreso en el último bloque para dar las conclusiones finales de este proceso que es tan importante para el paciente con insuficiencia renal. Muy bien, vamos a hacer una pausa entonces y vamos a regresar con esa última parte de lo que es diálisis de los alimentos para los pacientes que tienen afecciones a los riñones. Y también le voy a preguntar si es que también estos alimentos, esta cocción de alimentos o este proceso es conveniente para otro tipo de personas. Eso luego de la pausa, no se mueva. Y hay personas que se merecen.
Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en este momento de nutrición hoy estamos aprendiendo cómo dializar las frutas y verduras ricas en potasio, pensando en aquel paciente con insuficiencia renal y que su riñón no es capaz de filtrar, es decir, de eliminar el exceso de potasio que hay en su cuerpo. Recordemos que el potasio es un mineral muy importante, que es necesario, indispensable para la vida. Participa de la contracción muscular, del funcionamiento de nuestro corazón. Pero si esto se acumula, entonces el riesgo es muy alto e incluso puede ser mortal. Por eso es tan importante bajar la cantidad de potasio de los alimentos en este tipo de casos. Jennifer, hoy día hemos aprendido cómo pelar, que ya todo el mundo lo sabe, cómo hemos enjuagado primero, en este caso la papa que hemos tomado de ejemplo. En agua caliente, ¿verdad? La hemos cortado en 2 centímetros y la hemos dejado remojando ya por lo menos 2 horas, pero idealmente hay que dejar 6, incluso más. Cuando yo ya la terminé de remojar, entonces hemos procedido a colocarla en nuestra ollita con agua fría, hemos prendido la olla para poder permitir la cocción. Cuando esta papa ya está cocida, como yo la tengo aquí en este caso, es donde yo puedo proceder recién a consumirla, como mi papita sancochada, si quiero, ¿no? Si yo, por ejemplo, la voy a hacer al horno, entonces ideal darle un primer hervor, luego sacarla de esta olla y colocarla luego en el horno para poder terminar este proceso. Tenemos que darle tiempo al alimento para que saque ese potasio y así yo tengo menos potasio. Ahora, esto no tiene que significar, Jennifer, que estoy liberado del potasio y no importa cuánto vegetal consuma, sí importa la cantidad. Y esa cantidad es justamente la que se tiene que definir con la nutricionista, que va en coordinación con el médico tratante, que nos indica: mi pacientito puede consumir hasta tanta cantidad de potasio en su dieta. Así organizamos la recomendación del paciente y podemos así dar esa recomendación. Ahora, Sara, ¿no? en el corte yo justo te estaba preguntando, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención este proceso de diálisis de los alimentos. Esto lo tienen que realizar todas las personas en lo ideal que tienen insuficiencia renal. Sin duda, porque recordemos que al tener insuficiencia renal, la capacidad de filtración del riñón baja muchísimo. Por eso es que el nivel de hasta cuánto potasio tolero depende del grado de insuficiencia renal. Recordemos que cuando el paciente se dializa, justamente la máquina de hemodiálisis es la que hace el trabajo del riñón y va filtrando absolutamente todo. Y algo que te quisiera mostrar, a ver, Jennifer, aquí es, por ejemplo, que el volumen del agua que colocamos es importante. En este caso, por ejemplo, hemos puesto 5 veces el volumen de agua en relación a la cantidad de alimento. Ahora, por favor, si yo voy a, por ejemplo, poner mi alcachofita, esta alcachofa, por ejemplo, la voy a colocar acá, hay gente que dice, bueno, el agua del cachofa es muy buena y se la voy a dar. Por favor, no cometamos ese error. El agua, los caldos de verdura están contraindicados para pacientes con insuficiencia renal. Porque eso evidentemente no todo lo que se ha filtrado se queda en el líquido y entonces si me lo tomo igual que nada, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero de repente sí lo puede aprovechar otro miembro de la familia que no tiene problema renal. Eso sí podría ser viable, ¿no? Entonces sí es cierto, en el agua se sueltan algunos minerales y aquí quiero, digamos, desterrar un poquito el mito, porque claro, ahorita nos escuchan decir, claro, entonces todo se va quedando en el agua. Efectivamente, se queda potasio. Pero ahí no está la esencia del alimento, porque a veces creemos pues que en la sustancia está todo el alimento, ¿no? Y no es así. Pueden haber minerales, pueden haber vitaminas, pero la sustancia, la esencia, los nutrientes están en lo sólido, en el alimento mismo. Ese es el que ya está sancochado, ¿no? Y se quedó una pregunta pendiente mientras que vas haciendo eso, Sarita. Acá la voy a hacer. ¿Esta dialización del alimento es conveniente, este proceso es conveniente para otro tipo de afecciones, patologías, enfermedades? De repente digo yo en mi casa, bueno, yo creo que a veces me pongo mal del estómago, se me afloja o qué sé yo. De repente haciendo este procedimiento podría ser bueno porque tiene menos potasio, no sé si no es conveniente porque el potasio es un mineral esencial, es muy importante para poder mantener el equilibrio interno y nosotros, gracias a Dios, tenemos riñones que están funcionando correctamente. Y ojo que hay que cuidar muchísimo el trabajo del riñón porque a medida que crecemos en edad, llegamos a la vida adulta, pues llegamos a la ancianidad, nuestra capacidad renal naturalmente, como el proceso de envejecimiento,
va a empezar a disminuir. Entonces, dependiendo de cuánto yo me he cuidado en la juventud, sobre todo si tengo diabetes, cuánto me he cuidado, es que esa insuficiencia renal va a ser cada vez menor. Por eso es tan importante valorar nuestros órganos. Uno no siente que el riñón no está funcionando bien, pero estas sustancias que el cuerpo debería eliminar se van quedando en la sangre y eso va intoxicando a la persona. Entonces, esta diálisis de alimentos, por favor, es obligatoria, necesaria para todo paciente con insuficiencia renal. Esto no garantiza que, ok, puedo comer toda la papa que quiero porque yo la dialicé. Exacto. No, siempre voy a controlar la cantidad y eso está en relación a lo que mi nutricionista, especialista en pacientes renales, me dice cuánto es lo que yo puedo comer de los diferentes bastante alimentos. Sentido común, lógica y prudencia, y vemos incluso que también, ¿no?, las frutas, los vegetales, la beterraga, la alcachofa, hasta los plátanos, tienen que pasar con este proceso. El plátano de en este caso no vamos a poder dializarlo, se nos va a malograr, pero justamente lo traigo de ejemplo para contarles que en esta dieta supervisada me van a enseñar a saber cuánto plátano y en qué momento lo puedo consumir. Perfecto, eso nos queda bien claro porque recuerde, el paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿no?, tiene que evidentemente visitar a su médico periódicamente, seguir el tratamiento y también a un especialista en la nutrición porque tiene que acompañarse con los alimentos. Les voy contando mientras nos vamos despidiendo que el día de mañana vamos a hablar de un tema muy importante que nos tiene que llamar a la concientización a todos. La donación de órganos es el tema de mañana. Recuerde que Cuerpo Médico va en vivo de 2 a 3 de la tarde, así que usted puede aprovechar esa hora para llamar y hacer las consultas directamente a los especialistas, incluso también a nuestra especialista en nutrición, y lo puede volver a ver a las 10 de la noche. Así que si usted se perdió el programa de hoy o vio el programa mordido desde la mitad, hoy que hablamos de las caídas de los adultos mayores, lo puede volver a ver a las 10 de la noche. Nosotros nos vamos colocándonos, como siempre, nuestras mascarillas de manera correcta, que es lo que usted tiene que hacer si es que sale de casa. Que esté muy bien, cuídese. Hasta mañana. Chao.